esa pasión que viene acompañada de motivación no existe todos los días, todos los años, todas las décadas y no está presente a lo largo de ese camino en muchos momentos en retrospectiva de las personas exitosas. El sueño no estuvo siempre claro, la motivación no estuvo siempre clara, la pasión no estuvo siempre clara. Entonces, bueno, entonces, ¿qué estuvo? Estuvieron dos cosas, la disciplina y la explotación del talento. Y con eso, le damos la bienvenida a Juan Manuel Barrientos, el primer chef colombiano en ganar 2 estrellas Michelin, una con su restaurante El Cielo, Washington, D.C. y ahora también con El Cielo, Miami. Juanma, bienvenido a Pasemos el Rato. ¿Cómo va todo? Excelente, hermano, excelente. ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien, muy feliz de volver a verte. Casi que a la fecha, porque la última vez que nos vimos en persona fue en Leo, hace un año. Sí. Y pues nada, muy emocionado de tenerte en el programa, porque pues siendo tú uno de los referentes de emprendimiento en Colombia y en Latinoamérica, desde hace rato quería preguntarte, ¿por qué algunos te tildan de ser un emprendedor enemigo del emprendimiento? Ay, bueno, empezamos duro. A ver, ¿por qué soy enemigo del emprendimiento? No, a ver, yo creo dos cosas del emprendimiento. Yo soy un apasionado del emprendimiento, eh, pero digamos que es verdad lo que dices, que yo soy enemigo del emprendimiento en el contexto al que llegó hoy en Colombia o en Latinoamérica. Eh, y vamos a empezar como a desglosar la pregunta. Mm, lo primero que quiero decir del emprendimiento es que es como se ha vuelto como un arma de doble filo, sobre todo para los colombianos, y es porque el emprendimiento en los últimos 20 años venció la narcocultura. Si tú tomas una foto hoy de 100 personas de los 18 a los 25 y de 100 personas de los 18 a los 25 hace 20 años, su nivel de admiración, tolerancia, etcétera, hacia la narcocultura migró hacia la admiración del emprendimiento. Entonces, eso es una cosa absolutamente positiva y ahí creo que esa arma, ese emprendimiento como arma de transformación social fue importantísimo, sobre todo para el país. Y el ejemplo muy claro es que si tú le preguntas hoy a cualquier persona de esa edad o de muchas otras edades, prefiere ver a un emprendedor llegar en Uber que a un narco llegar en una camioneta último modelo. No pasaba hace 20 años. Y por eso digo, claro, habrá personas que decían hace 20 años yo no admiraba la agricultura, pero cuando tú miras una foto de 100 personas y mides esa admiración y esa tolerancia que tenían de hace 20 años a hoy, se transformó por completo y hoy se valora mucho más el esfuerzo del emprendedor que está como hustling y que no tiene plata y que le está dando y que no tiene para la camioneta, pero está, llegó en el Uber o llegó caminando, pero le admiras mucho más eso. Entonces, digamos que punto positivo para el emprendimiento, pero eso al mismo tiempo, ya cuando tú miras la foto de solo esta generación de cristal que no se les puede decir nada, que no trabajan, que son mediocres, que creen que todo está resuelto y además que las empresas o la vida se los debe todo. Entonces, sale una persona a una edad, no sé, 18, 30 años, a decir, bueno, 30 de pronto es mucho más tolerable, pero digamos 18, 25 años, a decir, yo no quiero jefes, voy a ser emprendedor. ¿Por qué? Porque como ya me vendieron la idea de que era mucho más cool ser emprendedor si quieres me lo pones ahí. Gracias. Es que me llegó el desayuno. Entonces, entonces como es mucho más cool ser emprendedor, entonces dice, yo ya no quiero ser empleado. Y además de eso, evidentemente había jefes malos, pero también había muchos jefes buenos, muy exigentes, que simplemente exigen a una generación que todo es fragilidad y que todo es, eh, y que viven ofendidos por todo. Entonces, evidentemente, hoy lo que está pasando es que muchos emprendedores, muchos jóvenes, con el argumento de que quieren ser cool y de que no quieren ser jefes y quieren ser sus propios jefes, lo que lo está llevando es a con cero experiencia salir a emprender. Entonces, cuando se enfrentan a los más mínimos retos,
de una empresa no lo saben, no tienen la experiencia, no tienen el ímpetu, no tienen la determinación, porque empiezan a darse cuenta que llegaron allí fue por mediocridad, porque simplemente no querían hacer más esfuerzos y les va a tocar hacer 300 veces más esfuerzos. No estoy hablando de todos los casos, pero ahí volvemos a decir, si tomamos una foto, ahí sí te digo que la foto la podemos tomar más grande, sin cifras. Pero si uno tomar una foto de 1000 personas, 1 o 2 emprendedores, 5 emprendedores que te caen una mano, son los que a los 22 años van a salir adelante con su idea. Los otros 995 emprendedores se van a quebrar, van a fracasar en los próximos 5 años. De seguro, 600 o 700 de esos fracasan en los primeros 6 meses, 300 el primer año, y la diferencia de los otros 80 durarán entre 1 año y 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Vuelves y miras la foto y vuelves y miras a esa generación 5 años después y les tocó contratarse porque les tocaba con un sentido de frustración. Entonces están trabajando en un empleo que les está dando experiencia, que les está dando la estabilidad laboral, que les hubiera podido dar desde otra aproximación y desde otra actitud posibilidades, crecimiento, miles de cosas. Y lo que están haciendo es, no es que yo estoy aquí porque me toca, porque fracasé en mi emprendimiento, o porque ya me di cuenta que emprender o tener una empresa era muy difícil, entonces me toca estar acá. En cambio, si tú te aproximas distinto, yo siempre he creído que los 20 son para aprender, a estudiar, los 30 son para adquirir experiencia y los 40 deben ser para emprender. En los 40, y yo no tengo 40, tú tienes un mix entre juventud y experiencia. Entonces, ya con las nuevas tecnologías, con un montón de cosas, uno ya empieza a ver emprendedores serios de 35 años para arriba, porque digamos que uno va bajando la vara de la edad por la globalización y miles de cosas. Entonces, cuando tú te vas al Foro Mundial de Emprendimiento en Stanford y tú ves que la media son 42 años, que un culicagado emprendedor tiene 35, tú dices, ¿qué tiene que estar haciendo un emprendedor de 20 años emprendiendo? Nada, absolutamente nada. Claro, si hay 2 o 3, como fue en mi caso, que estuve de buenas, que a los 23 años emprendí y me fue bien, entonces van a decir, es que yo quiero ser como él. Claro, es decir, yo no estoy diciendo que no lo hagan, pero lo que estoy diciendo es que quien vaya a hacerlo, tiene que saber que entre menos edad tenga, las estadísticas son mucho más agresivas con ellos. Entonces, ya uno puede mirar una foto y dice a los 35 un emprendedor o a los 45 una persona que va a emprender, emprende con pinzas. Yo te voy a poner un ejemplo de un emprendedor a los 35 o 45 años. Un emprendedor a los 35 o 45 años tiene una deuda, bien sea una hipoteca, un carro, cualquier cosa. Posiblemente tenga una pareja o tenga familia, haya decidido no tener familia, pero entonces sí juntarse, o tenga ya una responsabilidad de sí mismo y de algún miembro de sus familias que tenga su mamá, cualquier cosa. Uno casi que siempre encuentra que después de los 35 años no hay nadie que no tenga una responsabilidad con otro ser humano. En la mayoría de los casos. Así sea que se juntaron dos parejas que son lo que llaman DINKs, Double Income No Kids, pero tienen una responsabilidad. Entonces, cuando tú tienes un sentido de la responsabilidad y una obligación de vida de generar ingresos, cuando tú quieres emprender, seguramente lo vas a hacer desde un empleo y no lo vas a hacer de manera arrebatada. Entonces tú empiezas a pensar la idea. A los 35 años tú no te asocias con tu mejor amigo, tú te asocias con la persona clave con la que tuviste muy buena empatía y que es un amigo, pero no te asocias con el mejor amigo porque a los 20 años monta el negocio tomando trago a las 12 de la noche y le dice al mejor amigo que al otro día van a ser millonarios. Entonces, o crece con una idea utópica de hacer un negocio con su amigo de la adolescencia, y cuando uno se encuentra en la adultez son personas completamente distintas que simplemente posiblemente no tengan empatía para los negocios. Entonces,
A los 35 años las decisiones, o de ahí para arriba, se toman mucho más maduras y se toman con un sentido de responsabilidad de ni siquiera renunciar a los empleos. Cuando tú ves esos jóvenes emprendiendo a esas edades, tú te das cuenta que se juntan 2 o 3 con talentos específicos cada uno y al principio ninguno renuncia. Todos van a trabajar, todos tienen una fuente de ingreso cualquiera, que no es la de ese emprendimiento. Y en el momento en que ese emprendimiento empieza a tener tracción, apenas hablan cuál es el que más se necesita. Y entre los 3 acuerdan que ese renuncie y a ese se le va a poner un salario para que él pueda sostener su familia. Y ahí solo uno de los 3 socios apenas renunció a ver si le da tracción. Y ahí pasarán 1, 2, 3, 4 años en que la empresa coja tracción. También van a decir, hay empresas que crecen aceleradamente, pero cuando uno ve hoy que de 10 unicornios, o sea, 10 empresas que ya llegaron a valer $1 billón, 8 tienden a desaparecer en los próximos 10 años, entre 5 y 10 años, de que ya valieron $1 billón. Uno dice, es que ni siquiera los unicornios son capaces de sostenerse en un mundo tan agreste, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, al final del día, yo creo que las empresas, la gente se tiene que llamar a generar empresas que en cada escalón den utilidades. En el modelo de negocio, en cada etapa tienen que dar utilidades. Esto no, es que en la primera etapa vamos a quemar plata, en la segunda también, y vamos a valer tanto, y vamos a traer esto, y vamos a traer tanto, y aquí vamos a empezar a dar utilidades. Para mí, eso es como la definición de una startup, y para mí es mierda. Y eso que yo he invertido en algunas. Pero para mí, una startup es una empresa que es una idea, que pierde plata, que necesita más plata para seguir perdiendo plata, para que después necesite más plata, para valer más plata, perdiendo mucha plata, para después necesitar demasiada plata, para seguir perdiendo demasiada plata, para después valer demasiada plata, y que un día digan, ay, es un unicornio que pierde plata. El 90% de las startups se describen como yo te lo acabo de escribir. Vivas, ni siquiera las que ya desaparecieron. Entonces, hoy el mundo de los negocios está como que revuelto, y pondero que el hecho de haber vuelto las startups cool, el emprendimiento cool, hizo que superáramos una mala hora de nuestra historia. Pero hoy hay que mover la mesa, y hoy hay que mover el palo de mangos y empezar a soltar los que estén flojos, porque realmente así nos funcionan las empresas. Me parece una respuesta muy interesante y con muchas aristas que quiero recoger un poco para, digamos, como traer una conclusión de por qué te dicen un emprendedor enemigo del emprendimiento. Número uno, no es que eres realmente enemigo del emprendimiento como tal, sino de alguna manera estás en contra de los mandatos que hay sociales de que tenemos que ser emprendedores de verdad para poder darle un sustento a nuestras familias, etcétera, para ser libres, porque vinimos a este mundo es para tener un propósito y no simplemente para ser un número más, todo este tipo de cosas. También, además, pues es claro que, por ejemplo, en un país como Colombia o otros países latinoamericanos, se requiere mucho vivir de esa, digamos, vida del rebusque, ¿verdad? Y eso empieza a causar emprendimientos a veces incipientes que, a su vez, hacen que los emprendedores no necesariamente tomen las mejores decisiones o estén preparados para tener una empresa como tiene que serlo, y empieza a haber un choque, digamos, de expectativas de lo que esa persona esperaba que iba a ser emprender y lo que realmente terminó obteniendo, ¿verdad? Y finalmente, quiero además también detenerme un poco en este mundo, o bueno, más en este mundo, en este punto que diste de la experiencia, que me parece súper valioso. Y es usual oír a muchas personas en foros de emprendimiento, etcétera, preguntar como, ¿en qué puedo emprender? Me gustaría saber algo en lo que yo pueda ir y emprender. Y siento que esto es algo que, para lo que no tienen respuesta, porque precisamente no tienen la experiencia. Creo que las personas que emprenden exitosamente es porque han hecho, no sé, uno, dos, tres trabajos, han entendido una industria, han logrado encontrar unas problemáticas y luego con la experiencia que tienen, saben cómo dar la solución a esos problemas. Entonces me parece que eso es una manera, digamos, un poco más saludable que simplemente emprender por emprender, que nuevamente es a lo que creo que pues tú te refieres con que eres un enemigo del emprendimiento. Es como tú eres un enemigo de emprender por emprender. Y ya que estamos hablando de propósitos,
hablemos un segundo de ese propósito o de esos propósitos que tú tienes, porque tú eres una persona que aprendió de su papá la siguiente frase: uno no dice las cosas, sino que las hace, porque haciéndolas se dicen solas. Sin embargo, yo que ya te conozco a ti desde hace un rato, sé que eres un empresario que está buscando construir el grupo de experiencias de lujo más grande del mundo, ¿verdad? ¿Por qué para ti es importante lograr esto? A ver, cuando, cuando decías ahora, hablaba sobre la persona que dice que emprendo, yo concluí algo hace un par de meses y también va a sonar muy radical. No quiere decir que así lo sea, pero digamos que esa es la forma en la que de pronto me lo vas a entender. Y es que yo toda la vida pensé, y voy a decir erróneamente, no quiere decir que esté completamente equivocado, que los sueños y la pasión eran el drive que te llevaba, mejor dicho, la pasión era el drive que te llevaba a hacer los sueños realidad. Y la verdad, eso es mierda. Es decir, en parte es verdad, pero eso es mierda. Porque una de las cosas que yo me di cuenta es que esa pasión que viene acompañada de motivación no existe todos los días, todos los años, todas las décadas y no está presente a lo largo de ese camino en muchos momentos en retrospectiva de las personas exitosas. Entonces uno dice, pero espérate, sí, voy a poner un ejemplo que está de moda, Besos o Elon Musk. Besos o Elon Musk todos los días se levantaron con motivación. No. Todos los días tenían sus sueños claros. No, eso es mentira. Claro, si tú se los preguntas hoy, ellos miran y dicen, sí, mi sueño era tener a Tesla y mandar un cohete para el espacio, pero no, ese sueño nunca, no estuvo siempre, porque es que si él no tenía PayPal y apenas estaba soñando con Tesla, él no podía estar soñando con cohetes. Él no podía estar soñando con cohetes. Voy a hacer un paréntesis. Si se me apaga, pues porque todavía me falta un pedacito de pila, pero si se me apaga, vuelvo y me conecto. ¿Listo? Okay, Mm, perfecto. entonces, el sueño nunca estuvo claro. No siempre estuvo. eh, Quizá de pronto un día pensó con la luna y ya cuando adquirió una tecnología nueva se dio cuenta que de pronto podía soñar con ir a Marte. Entonces, si tú dices en 20 años, si tú dices en 20 años, la, la, el sueño no estuvo siempre claro, la motivación no estuvo siempre clara, la pasión no estuvo siempre clara. Entonces, bueno, entonces, ¿qué estuvo? Subieron dos cosas. La disciplina y la explotación del talento. Eso definitivamente siempre estuvo. ¿Cuál talento? El que se tuviera, mucho o poquito. No estoy diciendo que el Elon Musk de hace 20 años es el Elon Musk de hoy o el Cristiano Ronaldo de hoy es el de hace 20 años, no. Pero definitivamente, si uno busca un común denominador, en las personas exitosas no son la motivación, no son la pasión y no son los sueños. El común denominador es la disciplina y la explotación del talento. Entonces esas personas exitosas, sea la que tú mires, te vas a dar cuenta que esa persona miró un talento que tenía y dijo, ay, ve, yo de pronto hago una buena gambeta, dijo Cristiano Ronaldo o Messi en su momento. Ve y voy a explotar ese talento. Pasión había ahí, motivación, ganas de ser el mejor balón del mundo. No, eso es mentira. Hoy te dicen que sí, sí, claro, yo desde los 12 años tenía claro que quería estar metiendo un gol en el Real Madrid. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque en ese momento, y además es una de las cosas más bonitas de la vida, la realidad es más grande que los sueños. Yo jamás soñé estar sentado en el lugar donde estoy de verdad, o sea, no te estoy molestando, en las reuniones que estoy, en la ciudad en donde estoy, hablando las cosas que estoy hablando, jamás. Y cuando me preguntan 10 años, ay, sí, no, yo me soñé todo esto, y yo soñé que un día iba a ir a Nueva York a hacer. Mentira, yo cuando estaba empezando la cocina de Medellín, lo que estaba soñando era ahí, y soñaba aquí cortico. Y creía que soñaba en grande.
Y hoy estoy soñando en grande, digo, estoy soñando en gigante. Y cuando llegué ahí, digo, va a decir, ay, pues puta, es que el mundo es más grande. Porque no, la realidad es muy bonita cuando uno sí se dedica a hacer esas cosas que ama, a las que tiene talento, y ahí sí viene una cosa, digamos que es un poco romántica, que es el amor. Es decir, ahí sí yo sí le creo. Es decir, que Messi desde el día uno gambeteó con amor, que Elon Musk le puso, digamos que pasión, o le gustaba lo que hacía, o lo hacía con amor. Eso sí lo creo. Lo que pasa es que uno no lo hace todos los días, no todos los días tiene ese ímpetu. Entonces cuando uno busca comunes denominadores, porque al final del día todo el mundo está tratando de identificar esos insights o esos comunes denominadores que sean los disparadores de talento, que los disparadores económicos, los disparadores profesionales, cualquier cosa. Tú no estás buscando nada distinto del común denominador. Entonces, uno dice, el común denominador es la disciplina y es la, y es la, y es el talento. Entonces, ese talento, tú empiezas a decir, voy a coger ese talento y lo voy a fortalecer con disciplina todos los días de la vida, todos los días de la vida, todos los días de la vida, todos los días de la vida. Si, si Messi hubiera cogido el balón y de pronto no lo hubiera dado tan fácil y de pronto hubiera tenido un talento en las manos, hubiera terminado siendo un basquetbolista, porque él hubiera cultivado a través de la disciplina su talento y se hubiera vuelto el mejor basquetbolista del mundo. Entonces, al final del día, los pequeños talentos que uno disfruta hacer, eso sí, uno nunca va a aguantarse 20 años explotando un talento que tenga si no lo disfruta. Y ahí sí es importante uno disfrutarlo, amarlo, lo que sea, como le quieras poner el nombre. Pero comunes denominadores, talento y disciplina. Punto. No es pasión, no es motivación. ¿Tú crees que una persona, yo a veces, a mí por ejemplo, yo como yo soy o sea, a mí me gusta mucho, yo toda la vida he sido madrugador, toda la vida. Pero cuando yo me volví a cocinar en los últimos 15 años, pues me volví una persona de noche, porque además una persona normal que termina de trabajar a las 6 de la tarde y se duerme a las 8 o 9 de la noche, tiene 3 horas como de clear the brain en otras cosas. Los cocineros salimos de trabajar a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y a la media hora estamos dormidos, ¿cierto? Entonces, no hay como un tiempo para una descansar el cerebro antes de dormirse. Entonces, a veces uno duerme mal o cosas así. Yo, digamos que siempre he tenido un buen sueño y medito y como que me desconecto y me quedo por ahí 1 hora despierto después de los restaurantes, bañándome, viendo televisión, cocinando cualquier cosa, etcétera, etcétera, como para, para tener una vida normal, así mis ciclos de sueño se hayan corrido, porque entonces yo ya me levantaba a las 8 9 de la mañana, dependiendo. Entonces, cuando tú tienes esos ciclos, yo, para mí, en los últimos 15 años, ver las personas madrugar a las 3:30, 4 de la mañana, porque hay gente que llega a las 5 de la mañana al gimnasio y ya, yo digo, están locos. Pues, no tan locos, pues yo hago el gimnasio a las 6. Pero cuando tú ves esos nadadores o ves los pelados de remo aquí en Nueva York o en Boston, que es todavía más frío, o en Nueva York, o en Washington, haciendo remo a las 5 de la mañana en camiseta en un invierno, como solo como con una licra, y esos manes son, yo me dice, ¿a qué putas horas un cerebro dice, me voy a levantar a las 4 de la mañana con un río que se está empezando a congelar en un otoño y me voy a aguantar menos 8 grados en sensación de frío y voy a hacer remo porque tengo que estar estudiando a las 6 de la mañana una carrera universitaria en una universidad que te exigen, tú sabes lo que es una carrera universitaria internacional, el nivel de exigencia. Entonces tú dices, esos manes ahí tienen motivación, ni por el hijo de puta, no la tienen. Lo que tienen es la disciplina más impresionante del mundo. Porque es que de 100 días, no todos los días están motivados, pero hay que pararse en automático, ser disciplinado y explotar ese talento que hay ahí. O los nadadores que se meten a las piscinas heladas y como ya pues a las 2 o 3 piscinas calentaron, pero pues el primer chapuzón medio le va a uno, hasta duele físicamente esos encalambrones ahí cuando uno va a nadar por la mañana. Entonces, al final del día uno dice, no, aquí ahí no hay motivación, los sueños no están claros porque es que tú no has explotado el talento como para entender que tu talento te puede llevar a soñar. Yo cómo voy a soñar con ser un basquetbolista más teso de la NBA si ni siquiera sé
si yo tengo el drible en las manos para poderlo hacer y poder soñar con eso. No, yo tengo que explotar mi talento y ver si ese talento sí me va a llevar allá. Porque si no van a ser como sueños estúpidos, como, ay, marica, estoy soñando con que un día voy a volar y, y no estoy trabajando en la ingeniería, pues tírate un trampolín a la piscina y volaste un segundo, pero no vas a hacer nada distinto de eso. O sea, no es ese tipo de sueños. Sí me hago entender, los Ujú. sueños reales solo nacen cuando el talento se explota con disciplina. Los que se van a hacer realidad. Por ejemplo, una persona que tiene ganas de llevar su empresa, su marca, lo que sea, a tener talla, a que sea de talla mundial, como lo es el cielo. ¿Cómo se debe preparar mentalmente para lograrlo? Porque, por ejemplo, tú Lo dijiste primero, ahorita que tú nunca empezaste como pensando, voy a ser el del restaurante más grande, no lo sabías, ¿verdad? Entonces, pero por otra parte, hay gente que dice que uno tiene que justamente quitarse como ciertas creencias limitantes y, y pensar y conseguir desde el comienzo que uno puede llegar a tener el restaurante más grande del mundo para llegar allá, ¿verdad? Entonces me llama la atención eso. ¿Cómo consideras tú que una persona debe prepararse mentalmente para llevar a su empresa a que sea de talla mundial? mira, te voy a responder con un ejercicio que yo hacía de creatividad, una cosa completamente distinta. Yo a la gente le decía, si usted quiere ser creativo, viaje. Ya, donde sea viaje. Entonces me decían, no, es que no tengo plata. Y yo le dije, ¿y quién necesita plata para viajar? No, pues es que un avión vale, un hotel vale. Entonces yo le dije, ¿usted qué hace en su día? Vive en la casa, va a un gimnasio, visita a uno de familiares, va a 2 bares. Uno tiene 7, 8 puntos de contacto y normalmente todos son en el barrio en que vive. Entonces al final del día, yo a la gente le decía, vuelva a ser un turista en su ciudad. Cambie la ruta, si se va en bus, váyase en taxi, si se va en taxi, váyase caminando, váyase trotando, váyase por una vía distinta, visite un barrio distinto, haga una experiencia gastronómica por un barrio, vaya a los lugares turísticos de otra zona, etcétera, etcétera, y va a ver cómo se va a encontrar ciudades completamente distintas dentro de la ciudad. Y la muestra es un botón, uno a veces conoce a alguien, yo a veces conozco a alguien hoy de 39 años que vive en Medellín, que va al mismo centro comercial, al mismo costo, y jamás en mi vida lo vi, jamás. Marica, nunca nos hemos... No, ¿por qué? Porque es que uno termina, dentro de una ciudad hay miles de ciudades, ¿cierto? Entonces, ¿por qué te estoy respondiendo eso? Porque yo creo que si uno quiere tener una empresa de talla mundial, tiene que tener una empresa de talla nacional, una empresa de talla local, una empresa de talla familiar. Es decir, que uno tenga una empresa que la familia de uno se siente orgulloso. Ya, check. Luego, que los amigos se sientan orgullosos, check. Luego, que los amigos de los amigos empiecen a hablar de uno y se sientan orgullosos de decir, ay, ese es el primo de mi tío, porque acordate que en los estudios de desarrollo humano de las sociedades, el gossip, el 1 grado de separación, el 1 a 2 grados de separación, es lo más importante. Lo más importante del chisme, del qué dirán, de todo eso, no es tu primer círculo cercano, es el segundo, es el amigo de tu amigo, la prima de la tía, el sobrino del abuelo, cualquier cosa así. Ese grado, esa segunda línea de separación es lo que genera que las sociedades se hagan. Es donde tú encuentras muchos de los talentos. Tú no vas a contratar a tu tío, pero tú le dices a tu tío, tío, estoy buscando una persona para que me ayude con eso. Y él le cuenta a un mismo grado de separación, ve, mi sobrino está buscando eso. Y ahí es que se crean las sociedades. Ahí se hace el chisme. El chisme es una cosa impresionante en el desarrollo de las sociedades. Si no hubiera habido chisme, no hubiera habido humanidad. Pero en el mismo chisme está que tú estás buscando trabajo, que vas a tener hijo, que va mm, a pasar un montón de cosas. Entonces, al final del día, cuando tú miras y coges esa información y dices, bueno, yo cómo utilizo esa información, pues yo lo que necesito es primero validarme con mi familia, luego validarme con mis amigos, luego validarme con mis amigos de mis amigos y luego eso se empieza a dar de manera automática si uno va generando valor en esa cadena. Me encanta eso que dices y yo sé que a ti te fascina el fútbol como a mí.
Y este es un ejemplo que yo he puesto muchas veces, que es con la carrera de un futbolista. En una época yo fui agente de fútbol y obviamente pues tuve contacto con muchos jóvenes que, digamos, lo primero que querían hacer era llegar al Real Madrid de una. O sea, en este momento estaban jugando en Chichiguas Fútbol Club, ¿verdad? Con 17, 18 años. Y era como, ¿cuándo va a venir el scout del Real Madrid? ¿Cuándo va a venir el scout del Barcelona? Es como lo que tocas decir. Primero, pasé de Chichiguas Fútbol Club a la B de Millonarios, luego a la A, luego pasé del River Plate, luego pasé al Oporto y así sucesivamente hasta que tiene un track record que lo va a llevar el Real Madrid. Muy rara vez hay un jugador al que se lo llevan virtuoso, ¿verdad? Desde el punto cero del Real Madrid. Y esto es nuevamente muy interesante porque fue lo que hablaste al comienzo de la experiencia. Ese la gente se quiere como brincar no va a decir el habérselo ganado, ¿verdad? No va a decir eso, porque hay gente que sí se lo gana eh, por su virtuosismo, pero la gente sí quiere brincarse el proceso de aprendizaje, que en parte es una de las cosas más chéveres y más maravillosas que hay en el momento en el que uno está aprendiendo a cocinar, a tocar piano, a hacer lo que uno quiera y pues ser un maestro de su disciplina. Y con esto quiero que hablemos de una frase que te oí decir en una conferencia, ya que estamos hablando de sueños y de los chismes, y es que tú dices que es bueno contar nuestros sueños, pero no necesariamente nuestros proyectos. ¿A qué te refieres con eso? Mm, Mira, yo creo una cosa. Yo creo, yo creo en eso que estás hablando tiene que ver de la mano con ser buena gente. Yo en mi libro conté una anécdota eh, que la voy a resumir muy rápido. Yo tengo un amigo que un día me cuenta que su esposa está en embarazo. Y me digo, ¿cómo se va a llamar su hijo? Y me dice que se va a llamar Miguel. Yo le digo, ay, ¿por qué Miguel? Me dice, es que todos los Migueles que yo conozco son buena gente. Y si uno es buena gente en la vida, ya va bien en la vida. Así me respondió. Y ya, esa es una anécdota. Pero a mí se me quedó grabado. Yo no me llamo Miguel, pero yo en ese momento me di cuenta lo importante que era ser buena gente en la vida y cómo uno tiene que transformar la energía para ser buena gente. Entonces, entendí eso y entendí que cuando uno es buena gente en la vida, eso de no contar los sueños es mierda. ¿Cuántas a mí me han pasado que yo cuento mis sueños? Yo digo, en estos días conté que quería mandar comida al espacio o cocinar algún día en el espacio. Y inmediatamente se lo conté a 2 o 3 personas que tenían los medios para llegar a personas que mandan cosas al espacio. Y ya iniciamos unas conversaciones Qué fino. que yo jamás, ¿sí me entendés? Claro. Entonces yo lo que no cuento es, voy a construir un hotel en ese lote, me valió X plata, me va a valer X plata el proyecto. No, eso yo se lo cuento a alguien en una junta directiva. Pero yo sí le puedo decir a alguien, uy, me estoy soñando construir un hotel en Nueva York o en París. Ay, yo tengo un amigo que tiene 5 lotes. Yo no estoy diciendo que yo ya vi uno, no estoy diciendo cuánto me va a valer, no estoy diciendo quiénes son mis socios, no estoy diciendo nada. Pero si yo cuento mis sueños y soy buena gente, la gente me va a querer ayudar. Cuando la gente se abre a contarme los sueños y yo le puedo ayudar, yo he hecho exagerados sueños realidad, que para mí es hacer una llamada. Y la gente, y a mí me han hecho sueños realidad, que son solo hacer una llamada. Ay, ¿usted quiere cocinarle a tal persona? Claro, ¿cómo así? ¿Cómo? No, trate, ya, sueño realizado. Entonces, al final del día, hay cosas para todo el mundo que son muy alcanzables que para uno son inalcanzables. Entonces, si uno genera como con el mismo argumento el network y todas estas cosas, imagínate un network de sueños de personas buena gente. Pues así, pum, 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 Sí. pum, pum. Ay, yo llamo a este, te hace un sueño. Ay, mira, tú quieres. Entonces, es absolutamente sencillo. Yo, por ejemplo, allá llegar de unas vacaciones que toda la vida me soñé. Toda la vida me soñé. Además que eran unas vacaciones bastante, muy, muy, muy costosas. Por todo el contexto. A mí me valieron esas vacaciones, nada, en los tiquetes de ir a donde fui. De resto fueron 3 amigos que hicieron 3 llamadas. Y porque me adoran, porque soy buena gente, porque cuando van a mi restaurante sin que yo les tenga que regalar nada, los invito a una copa de vino y me siento con ellos a conversar.
Vamos, ¿usted quiere hacer eso? ¿Usted quiere llevar a su hija allá? No, espere, yo llamo. No, usted va a estar allá, pero espérate, no, espérate, quédate en mi casa, no. Hace esto, hace esto, hace esto. Y en 3 llamadas, yo tengo las vacaciones más impresionantes de mi vida. Me valen prácticamente cero para la proporción de vacaciones. Y simplemente yo llevo a mi hija a cumplir un sueño con 3 llamadas porque fue buena gente. Entonces, a eso es lo que yo me refiero con los Es muy sueños. interesante porque ahí, digamos, tú nos estás enseñando que podemos llevar el valor a las demás personas, el valor que nosotros tenemos, más allá de lo económico. En términos generales, esto es una cosa que yo veo que sucede mucho, es que todo el mundo cuando quiere, por ejemplo, acercarse a uno como potencial inversionista o a otra persona que puede tener el capital, siempre es como, oiga, tengo un proyecto para que lo intercambiemos por plata, ¿verdad? Y muy pocas veces la gente se da cuenta que pueden tener un valor en contactos, que pueden tener un valor en, como tú dices, tengo un restaurante divino en una playa en Bahamas y lo puedo invitar gratis a que venga y con su hija y pase unas vacaciones del putes, etcétera. Todo el mundo tiene algo que dar más allá de dinero y como tú dices, creo que eso es un dinamizador súper, súper importante. Y una cosa que me gusta Demasiado. mucho de ti como empresario es que tienes un lado filantrópico muy, muy importante. Entonces me gustaría que nos explicaras la frase de que la cocina es la red social más grande que existe y qué significa cocinar paz. Y esa frase creo que es de Alex Atala, un chef que admiro muchísimo, un brasilero. Porque en esa época, cuando él la dijo, estaba saliendo el Facebook, el Instagram, y todo el mundo, el social media y el WhatsApp, estas cosas. Y no hay nada que reúna más que sentarse a comer, que sentarse a comer. Porque además lo hacemos 3 veces al día y con personas distintas en esos 3 momentos del día. Eh, entonces, eh, creo que ese acto de sentarse a comer también nos hace humanos, nos ayuda a desarrollarse en las sociedades, tiene miles de contextos. Eh, por ejemplo, el sentido de la protección, cuando te sientas a comer en familia, codificas eso en tu, en tu inconsciente eh, y empiezas a codificar sabores con seguridad. Por ejemplo, el ahumado es familia, seguridad, es como sentirse abrazado, un montón de cosas neurocientíficas, pues medidas pues a nivel neuronal. Eh, Cocinar la Paz de Colombia es nuestra fundación, pues es la filosofía de nuestra fundación El Cielo, donde capacitamos soldados heridos en combate, indígenas, víctimas, y a través de la cocina hacemos sesiones de perdón y reconciliación y les damos oportunidades a todas estas personas que fueron o víctimas o victimarios del conflicto armado colombiano para que trabajen en nuestras cocinas y trabajen en paz, y ahí trabajan todos. Y llevamos haciéndolo 15 años. A mí me pareció asombroso enterarme de esto porque pues de hecho, pues tú sabes que conozco tu restaurante y tu proyecto básicamente mejor que muchos y, Muchos. y no sabía y no estaba tan al tanto de este tema. Sé que también por lo menos en una época tenían exguerrilleros. Y tú decías una frase que decía que ustedes empezaron a hacer esto porque nadie había resuelto el problema, digamos, del conflicto en Colombia desde la parte social. Nadie. ¿Cómo? Explícame un poco esa idea de resolver el problema desde la parte social. Yo empecé la fundación en el 2007, cuando empecé El Cielo. Capacitaba soldados. Luego, como en el 2011, empezamos soldados y personas sordas. Luego sordomudo, luego indígenas y víctimas. Y por allá en el 2013 estaba con un sacerdote en una se llama Ciudad Don Bosco. Es como una especie de ciudadela donde hay gente vive, estudia. Pues, yo no soy religioso, de hecho, pero tengo amigos que son sacerdotes y colaboro mucho con ellos y de todo. Entonces estaba con él y, y veo en una ciudadela donde creo que trabajan o viven o estudian, pues o rotan como 5.000 personas al día. Veo un grupo de como 13, 14 pelados completamente aislados del mundo, pues aislados no, esperando por allá lejos en la cancha que la soltaran, apenas soltaron hasta que no salió el último, no entraron,
como que se veían aislados. Entonces yo le dije, ve, esos quiénes son tan raros como que no se integran. Y él me dice, son los primeros niños desmovilizados de la guerrilla. Y yo, ¿cómo así? Y me dice, sí, son pelados que entregaron, que se volaron, pues porque hay niños desde los 11 años hasta los 16. Y yo en ese momento entendí, o yo ya lo había entendido, que hay muchos contextos donde muchas personas que estuvieron al margen de la ley, independiente que hayan disparado un arma y los haya hecho ser victimarios, también son víctimas. Y en muchos casos son más víctimas que victimarios. Un niño de 11 años que le matan a su papá y le dice, este es el fusil y si no venimos a matarle a su mamá, pues ella es guerrillero, pues ese niño no tiene ninguna otra posibilidad, ninguna. Uno puede decir que es que corra, que vaya a las oportunidades, que busque las oportunidades, que no hay ninguna distinta a pagarse un tiro y suicidarse para que no le maten a la mamá, porque si no mata a alguien, le van y le matan a la mamá. Entonces, cuando tú no tienes pues, las herramientas que tienes y tienes 11 años y te pasa eso, tú sí o sí te tienes que volver guerrillero. Entonces yo entendí, o paramilitar, porque es que también pasó con los paramilitares y en fin. Entonces yo entendí que esas personas, independiente que las catalogamos como victimarios, eran víctimas. Porque yo toda la vida he trabajado con el ejército, mi relación con el ejército, mi admiración es la más profunda de todas. Y yo empecé a hablar yo dije, yo no puedo, esto no lo va a entender un soldado. Y yo empecé a hablar con el ministro con los ministros de defensa de esa época, con generales, y les decía, ¿ustedes qué opinan de esto? Y me dijeron, no, esos niños hay que sacarlos de la guerra, hay que darles otras oportunidades. Entonces cuando yo encontré que un pensamiento muy interno mío, porque no era tan políticamente correcto no decir que un guerrillero, así tuviera 11 años, era una víctima. En el 2011, 12, 13, 14, cuando yo empiezo a encontrar que estábamos de acuerdo, yo siendo un pelado, con generales de Colombia que tienen historia, que son hombres que llevan entre 25 y 40 años en el ejército, etcétera, etcétera, y que compartíamos esa idea, yo dije, puta, yo les voy a enseñar a cocinar. O sea, yo ya venía con esa idea. Entonces, cuando yo esos pelados me cuentan eso, a mí se me disparó la chispa. Y yo le dije al sacerdote, ¿vos jugás fútbol? Ellos se metieron a jugar fútbol. Me dijo, sí, espérame, quito la bata. Entonces se quitó la bata. Y yo le dije, vamos a jugar. Y me dice, entonces como que abre los ojos, porque él sabe que él venía además que un proceso muy complicado con ellos. Y yo le dije, venga, vamos a jugar fútbol. Se quitó la bata, nos fuimos a jugar fútbol. Tan. 4 o 5 goles. Y ya después cuando tenían que entregar la cancha, porque es cada tanto, nos pusimos a hablar con ellos. Yo no les pregunté nada de la guerrilla. Yo les dije, chicos, ¿a ustedes les gusta la comida? Sí, claro, ¿cómo así? Los voy a invitar a un restaurante. Y el cura me dijo, usted los va a invitar al cielo. Y yo sí los voy a invitar al cielo. Tengo que cerrar el cielo, pues porque no sé, estamos en el 2013 o 14. O sea, estaba hablando 3 años del proceso de paz, el mierdero, o sea, ya sabes todo el contexto. Entonces yo le dije al cosa, llévemelos en un bus y yo no le voy a decir a nadie del cielo que ellos son nada. Yo simplemente voy a decir que son unos pelados de una fundación que los bendiga. Cerré el cielo, cancelé las reservas un día al almuerzo, llegaron, comieron, les dije, ¿alguno quiere aprender a cocinar? Como 8 levantaron la mano. Ya después las psicólogas y él me dijeron, no pueden tener pues tienen que tener más de 15 años. Los otros no los podemos tener acá. Les enseñamos. Luego después llegó uno que tenía como 17 y iba a cumplir 18. Y ese fue nuestro primer empleado de la guerrilla, pues que después, pues ex guerrillero. En ese momento yo le digo a un soldado mutilado, había perdido un ojo, una pierna, su mamá, sus 2 hermanos en toda la historia de su guerra, pues de la guerra. Una verdadera víctima del país. Y le digo, ¿usted perdonaría a un guerrillero? Y me dice, ¿cómo así? Yo sí, el que sembró la mina. ¿Usted sabe quién es? Y yo le digo, pues no sé quién es, pero sé quién lo representa. Entonces me dice, ¿cómo así? Entonces yo le digo, no, pues quien reconoce a un guerrillero lo perdona, así no haya sido ese. Y me dice, déjeme pensarlo. El otro día vuelve y me dice, lo más pesado que lleva un soldado es su mochila. Y cuando está en la selva y llueve, siempre llueve,
la mochila coge casi 10 kilos más de humedad todo el día, porque se empieza a humedecer todo. Entonces ellos cargan agua, pueden cargar entre 10 y 20 kilos de agua en esa mochila en Panamá. Entonces me dice, yo desde que volví, que empecé la mina, yo llevo una carga más grande que me pesa más todos los días que esa mochila. Yo la quiero soltar. Yo sí quiero perdón. Hicimos una sesión de perdón y reconciliación que si la buscan en YouTube ponen Fundación Restaurante El Cielo y ahí sale un video como borroso, ese es. Esa es la primera sesión real, la grabamos, nos tocó tener como 4 cámaras, como 2 personas ahí como de seguridad, por si se ponían a pelear, pues no con armas, como 2 personas grandes, 2 psicólogos, una trabajadora social, eso había, para que se conocieran 4, habíamos por ahí un indígena que hizo como una bendición a la mesa, o sea, te estoy hablando que nos tocó hacer una parafernalia como de un mes para poder hacerlo, y cuando hicimos, esos manes se soltaron, terminaron llorando, se abrazaron, la cosa más hermosa del mundo, y yo, ahí, para mí, empezó la verdadera, pues el momento más bonito de la fundación. Tuvimos muchos procesos de perdón y reconciliación y bueno, ya después, ya como que el resto de la historia la gente se la sabe, pues que tuvimos momentos muy duros, muy bacanos, tuvimos un momento muy impresionante en una sesión donde le estábamos contando, hubo un grupo, que éramos, se llamaba Encuentro para un Diálogo Social, éramos como 200 personas del país, políticos de todos, o sea, creo que están todos los presidentes, expresidentes hasta hoy, pues, de Petro, Uribe, Santos, Duque, estaban líderes sociales, víctimas, líderes de la guerrilla, Timochenko, Alape, estaba Fico Gutiérrez, presidentes del GEA, presidentes pues, de empresas del Valle, en fin, había presidentes de juventudes, de LGTBI, de minorías, eran 200 personas que la Procuraduría escogió así con pinza para hacer un encuentro en donde todo el mundo hablara. Y un día estábamos allá, expusimos la fundación, servimos un almuerzo y cuando terminamos de servir el almuerzo yo les conté la fundación y la gente como, muy chévere, muy chévere. Y yo le dije, no, es que lo que les quiero contar es que todas las personas que los acabaron de atender, una fue víctima, una fue guerrillera, una fue del ELN, una de las FARC, un paramilitar, entonces todos empiezan como a mirarle la cara a ver cuál tenía cara de qué. Y entonces se volvió un momento muy bacano porque todo el mundo empezó a preguntarles cosas. Estábamos todas estas personas que te digo. Y en una de esas, después de que las personas de la fundación le respondieron, estaba la delegada para América de las Naciones Unidas, o sea, había gente de líderes sociales muy importantes. Le preguntan a los chicos, ¿ustedes quieren preguntar algo? ¿Ustedes saben quiénes somos? Entonces les explicaron que ahí estaba como Colombia representada y un soldado coge y le dice, sí, yo quiero decir algo. Entonces coge como el micrófono y lo arrebata así como dice, yo quiero decirle algo a Rodrigo Londoño Alex Moche. Y entonces todo el mundo se quedó como, pues puta, porque es un soldado mutilado. No. Ese hombre se le acerca con el micrófono, él cojeaba porque pues la prótesis, pues, la pierna se la cortaron para acá, se le acerca y se le viene, te lo juro que a esta distancia, a lo boxeador, cuando se Sí. carean, se le viene así y se le queda con el micrófono en la mitad, callado por ahí 5 segundos, los 5 segundos más largos de mi vida. Y dice, yo siempre lo quise mirar a usted a los ojos para decirle que lo perdono. Y lo abraza, huevo. Arranca 200 personas a llorar. Todo el mundo lloró, todo el mundo. O sea, Increíble. uno solo miraba y lloraba. Y en esa se para Pastor Alape, coge el micrófono y dice, yo también le quiero pedir disculpas a Juan Manuel. Y yo me quedé como, Juan Manuel. No, yo estoy todavía. Y yo, Juan Manuel, ¿cómo que Juan Manuel? Y yo, ¿por qué? Me dice, no, es que nosotros sabemos de su fundación desde el 2011. Desde el 2011. Y antes del proceso de paz, porque eso ya fue en el 2017, justo 6 meses antes del proceso de paz,
nosotros dimos la orden y lo declaramos objetivo de alta prioridad. Nosotros, su restaurante queda en la 10, ¿cierto? Y su mamá se llama Gloria, me dijo así. Y yo sí, yo le abrí los ojos, yo sí, es que su mamá es la mujer más amada de las EPCRs. La quieren los de la Fuerza Aérea, los de las FARC, los de la policía, todo el mundo la quiere, porque nosotros vamos a hacer. Y mi mamá se va a dormir con ellos y les lleva profesores y de todo. Una cosa súper bacana. Y entonces llega y me dice, yo le voy a dar un abrazo y yo me quedé frío, huevo. Pues ¿Qué es no esta sabía. mierda? Me enteré 4 años después de que supe, pues, un objetivo de las FARC, pues, porque pues, imagínate. Pero ahí entendí el trabajo tan importante que hicimos, porque pues ya en ese momento ya era un momento de transición, ya estaba la paz firmada, un montón de cosas. Y pues... Wow. De verdad que es que lo ante historia para bien. O sea, uno queda ericipeludo de oír todo esto. Y de verdad que admirable todo lo que puedes lograr un proyecto gastronómico, como tú muy bien dijiste, reunir a tantas personas con claramente una visión de la vida tan distinta a que puedan como comulgar y encontrar un punto en común. Y una cosa muy interesante con la que quiero atarla es que también la cocina, pues es desde el punto de vista de propósito, ¿verdad? Algo con lo que tú encontraste una identidad, porque entiendo que antes de que el cielo naciera, tú estabas buscando una identidad. ¿Quién era Juan Manuel antes del cielo? mm, ¿Quién era? Pues era un pelado. mm, mm, ¿Qué te digo? Era como que tenía, oscilaba entre muchos extremos. Yo creo que eso es parte de la vida, ¿cierto? Eh, Meditaba mucho, era muy hijueputa a veces, era muy querido, era muy mala clase, era demasiado trabajador, pero enviaba mucho, mmm, estaba en conflicto con la vida un día, estaba en paz con la vida. Yo creo que, pues, que eso es parte como de esa salida de la adolescencia, de entender la adultez, porque yo realmente cuando empecé el cielo, pues lo empecé a los 23 años, entonces digamos que yo soy como un poquito la antítesis de lo que le predico a los, a los jóvenes, porque al final del día yo lo que les estoy diciendo y por donde empezó este podcast es, te estoy hablando de estadísticas. Si a mí 1000 pelados me dicen qué hago, yo puedo emprender a los 23, ¿usted qué opina? Yo digo, pues 995 van a quedar frustrados y se van a quebrar. Entonces, pues te estoy hablando con estadísticas. Y otra de las cosas, otra de las ventajas que yo tuve, y además es la ventaja, es la razón que inclusive valida, porque yo sí tuve éxito y no, y no muchas personas a esa edad, es porque desde el día uno mi emprendimiento se volvió una empresa familiar. Entonces yo tenía toda la ayuda de mi hermana en toda la parte de diseño interior, que hoy es la que diseña todo el interiorismo. Tenía toda la ayuda de mi padre, que tenía en ese momento 30 años de experiencia laboral, y mi mamá unos 10 11 años de experiencia laboral. Entonces al final del día, cuando a mí me dicen, es que usted emprendió a los 23 y la hizo solo, no, yo no la hice solo. Si no hubiera sido por los 30 años de mi papá, más los 15 de mi mamá, 45, y las ganas de mi hermana y yo, pues no le hubiéramos echado bola. Entonces al final del día yo no fue un emprendimiento desde cero, sino fue un emprendimiento desde diferentes experiencias, que era esa mix Ujú. que te hablaba, que normalmente los emprendedores lo hacen a los 35, 40 años. A mí se me dio de manera natural. Mi mamá es una mujer que es muy buena con los números, es muy buena psicóloga, pues por así decirlo, como trabaja muy bien con las personas. Entonces toda la parte de recursos humanos, toda la parte de compras, de tesorería, todo eso lo hizo demasiado bien y encajó perfecto ahí. Mi papá es un financiero, es abogado, es comercial, tiene como ese mix de las tres cosas. Entonces es una persona muy disciplinada, manejaba sus empresas. Entonces para él manejar una empresa más era
gerenciar. Entonces gerenció nuestra empresa y lo que hizo fue, entre los dos, canalizar mis ideas, ¿cierto? Entonces, digamos que no fue un emprendimiento de una persona de 23, sino que yo digo que más bien fue un emprendimiento de dos personas en ese momento de 50 años que le creyeron al hijo, ¿sí me entendés? Sí. Y Entonces, el día de hoy, por ejemplo, ¿en qué gastas el 80% de tu tiempo, empresarialmente hablando? hijo de puta, no tengo ni ideas. A Digamos, ver, ¿cocinas muchísimo o estás realmente más bien es como viajando, haciendo contactos, llevando el cielo a distintos sitios, crear estas nuevas experiencias, diseño de los platos? ¿Dónde es como yo, donde está tu mayor input de tus talentos? yo podría decirte que yo he vivido el tiempo en tres, pero que trabajo por ahí el doble que todas las personas, porque digamos que a mí en estos días pues he estado buscando un asistente y, y la persona de talento me entrevistó para ver cómo era, pues como la headhunter me entrevistó. Y me decía, tengo que hacerte una pregunta que hay que hacerla cuando se contrata un asistente y pues obviamente está el no disclosure y todo esto. Me dijo, cuéntame tu lado oscuro, porque un asistente es una persona que hasta le empaca uno una maleta. Si yo estoy en una reunión, vamos para el Ujú. aeropuerto y en media hora, pues el asistente que tiene que subir y empacar los calzoncillos y el cepillo de dientes y cerrar la maleta. Yo le decía, a mi lado oscuro es que yo trabajo exagerado. Yo no soy casi bombero, yo no hago drogas, yo me tomo 5 vinos y paro ahí. Yo no tengo un lado oscuro distinto, que soy un workaholic, porque sufro mucho en muchos sentidos familiares y pues y gracias a Dios ya le estoy metiendo un poquito de freno de mano, pues porque ya me estaban pasando cuenta de cobro en la familia, mi familia, mis papás, mi novia, mi hija, todo el mundo es como que para, pues. Entonces, yo trabajo por ahí yo me levanto a las 6, hago gimnasio hasta las 7, llevo a mi hija al colegio a las 7:30 y a las 8 estoy en la oficina y así llego a las 12 de la noche. Eso son 14, 16 horas si llego a las 10, ¿cierto? Hay días que llego a las 7 de la noche, trabajo desde la casa. Entonces, yo trabajo el doble, pero divido el trabajo en tres. Uno es cocinar, otro es trabajar y otro es hacer negocios. Porque trabajar y hacer negocios son dos cosas distintas. Yo, por ejemplo, no sé, estoy aquí en Nueva York, yo no estoy trabajando, estoy haciendo negocios. Es decir, eso es parte de mi trabajo y cocinar es parte de mi trabajo, pero para mí trabajar es como sentarme a hacer trabajo oficina, responder mails, hacer reuniones, comités, programación, estrategia, todo eso. Cocinar es otro gran parte de mi trabajo, crear todos los menús, creamos más de 300 platos al año entre todos los restaurantes. Entonces, dirigir las cocinas, dirigir los cocineros, las ideas. En agosto saber que vamos para otoño en Washington, que entra una temporada que vamos a trabajar hongos, que vienen las trufas, que vienen esto, que tin. Luego ir a diseñar el menú, probarlo, volver a Miami, probarlo, volver a Washington, cómo vamos avanzando, volver a Colombia. Entonces yo estoy en el diseño, en la cocina estoy en el diseño, o sea, dirigiendo todos los cocineros, pero digamos que cuando tú me dices, ¿tú cocinas? Yo te digo, sí, yo cocino. O sea, yo pico una zanahoria, pero yo la pico para hacer nuevas recetas. Yo no pico Ok. la zanahoria para que se la coma el cliente por la noche, ya no me da tiempo. Ujú. Entonces, hacemos todo el desarrollo de platos y el desarrollo de cocina, de la dirección de cocinas. Hacemos toda la parte de trabajo como de oficina interno, pues que son todo el tema de estrategias y reuniones. Y ya está negocios, que es nuevos negocios, que es reuniones, que es atender la prensa, que es como toda la parte de imagen, bancas de inversión, inversionistas, parte legal, scouting de nuevos negocios, benchmarking, ver qué hay en otras ciudades, ver qué está pasando, quedarse en un hotel, mirar otro hotel, mirar un restaurante, reunirse con una persona y ver si quiere invertir o si tiene un lote, o si tiene una casa, o si tiene una licencia. Es, Ujú. yo lo divido como en tres. Me parece una fenomenal respuesta y eso me lleva a una que te tenía muy, muy importante porque estaba leyendo un quote de Gordon Ramsay en la que él dice que el día de hoy
para los chefs se ha vuelto demasiado competitivo y muy exigente, porque no es un tema ahora solamente de saber cocinar, sino también de saber de marketing, de saber de diseño, de saber de relaciones públicas, de una cantidad de cosas. Entonces, quisiera saber en el cielo, que como tú muy bien dices, pues obviamente está el pedazo de gastronomía, todos conocemos algunos de los platos insignia que tienen una cantidad de diseño. De hecho, entiendo que ustedes tienen un laboratorio de diseño en el que van creando platos que van a ser revelados poco a poco, ¿verdad? Así es, Pero también tienen muchísimo de marketing. ¿Cuál ha sido una estrategia de marketing que te haya funcionado muy bien? es buena gente. ¿Cómo Pues sí, funciona o eso? sea, por ejemplo, es que yo creo que cuando uno es querido, como que todo le sale. Y como espontáneo y auténtico y como sin double agenda, ¿sí me entiendes? Como Ujú. que, mm, no sé, por ejemplo, un día yo me bajé un Uber, no me acuerdo en qué ciudad, creo que fue en México o algo, y, y yo iba para una reunión con un periodista, estaba ahí, ya llegué tal, y yo me dejé el carro, iba una persona mayor entrando, y yo como que corrí, me le adelanté y le abrí la puerta al restaurante. No, todavía estoy, gracias. Y le abrí la puerta y le sonreí. Ay, muchas gracias. Y yo seguí, y cuando yo llegué, me senté a la mesa y me iban a entrevistar. La persona que entró, y le había abierto la puerta, era la jefa del periodista y era una crítica importantísima. Así pues que se terminó volviendo amiga mía, fan de los restaurantes, no, porque le abrí la puerta. ¿Sí me entendés? Entonces, Ajá. uno no, como dicen por ahí, uno no sabe para quién se viste, uno no sabe a quién lo deja pasar primero en el ascensor. Entonces, al final del día, yo siempre creo que si uno es buena onda, como que, y no quiere decir que yo no haya sido hijo de puta, ni que si me sacan la rabia se me sale, pues, ¿sí me entiendes? Pero realmente cuando uno vive como con esa conciencia de decir, vamos a fluir, a fluir, a fluir, como que yo creo que, yo sé que eso no es una respuesta técnica de marketing, lo que pasa es que como yo no Ujú. soy ni marquetero, ni soy pues como experto en publicidad ni marketing, no, o sea, nosotros, ¿qué hacemos? Nada, es que nosotros no No, invertimos pero en está bien. publicidad, no hacemos. Acá tampoco se trata en este programa de inventar cosas que no sabemos ni hacernos, digamos, expertos en todas las cosas. Yo te hago preguntas que me llaman la atención, ¿verdad? Y me parece una respuesta absolutamente satisfactoria porque es algo que te define a ti como tú eres como emprendedor. Entonces no hay absolutamente ningún problema. Esta que tengo es una apreciación que yo tengo claramente de lo que está pasando con Colombia. Y es que hasta solamente hace unos años empezamos a estar en el mapa para el mundo, ¿verdad? Empezamos a ver cómo el reggaetón, la música empezó a crear como una conciencia de Colombia, ya tenemos la película Está Encanto, en fin, estamos empezando a figurar. Y, pero de todas maneras la gastronomía colombiana casi que ni siquiera era nada dentro de Colombia. ¿Cómo haces para vender la idea para que las personas vayan a tu restaurante? Sobre todo lo digo en el exterior, que de pronto no tienen ese sentimiento de nacionalismo de querer ir y comer en el restaurante de Juan. Mira, dar la respuesta más, o sea, donde un inversionista me escuche, me mata. Lo que pasa es que no funcionó. O sea, yo siempre he creído que el camino más corto y rápido al éxito es el del trabajo duro y constante, o sea, paso a paso. Ese es el camino más rápido, porque uno puede tomar shortcuts, pero no Ujú. llega, se cae, se le queda más rápido. Entonces, voy a poner el ejemplo de Washington. Cuando yo abrí Washington, mmm, yo dije, ¿yo cómo me voy a hacer conocer? Y yo abrí, y yo dije, aguantando. Entonces abrí un día, conocí a 4 personas. Lo mismo que te acabo de decir de la respuesta de la familia. Mercado natural. Eso me lo enseñó mi papá porque mi papá en algún momento de su vida trabajó en Sura. Y lo primero que le enseñaban a los vendedores de seguros era venda a los mercados naturales. Usted tiene 30 días para capturar 3 personas de su mercado natural. Tíos, primos, abuelos y hijos. Véndales 3 seguros. Ahí ya. Así empieza los entrenamientos. Pues yo no sé si ya lo evolucionaron porque mi papá trabajó en el 79 en Sura.
pero digamos que a donde voy es su mercado natural. Entonces, cuando nosotros llegamos a Washington, hicimos una lista de las 10 personas que conocíamos, usted quién conoce, dijimos, bueno, cocinémosles a ellos, invitémoslos, digámosles que si paga la mitad de la cuenta, o que si le regalamos el vino, o que si nos prueban el menú eh, y nos hacen un review completo de plato por plato y nos podemos sentar a la mesa, media hora les regalamos la comida. Empezamos así. Y al otro día otra mesa, al otro día otra mesa, y aguantamos. En el caso de Washington tuvimos una ventaja muy grande, fue que nos prestaron se llama un culinary studio, una cocina con 20 sillas para uno aprender. Nosotros quitamos las 20 sillas y pusimos 6 mesas del cielo y atendíamos al frente, cocinábamos y atendíamos al frente a la gente. Y antes de abrir logramos atender como 300, 400 personas, así, semi-invitadas. En 15 años atrás hicimos eso. En Bogotá lo hicimos, nos fue malísimo, nadie fue, estábamos quebrados 2 años, aguantamos 2 años. Miami igual, perdimos plata como 3 años, pero igual uno tiene que aguantar. Entonces, ¿cómo aguanta uno? Haciendo magia, porque si uno mira los Excel, así como en todas partes uno dice es que los Excel siempre dan, cuando uno ya abre y aguantas a punta de sangre, sudor y lágrimas, porque ahí ni el Excel da uno. Yo revisaba los balances de El Cielo en el 2012, un año después de abrir, y yo decía, no, man. O sea, nosotros cómo sobrevivimos, cómo era ¿Por qué imposible que regresa hubiéramos sobrevivido. alguien? ¿Por qué regresa alguien al cielo o a un restaurante exitoso? La experiencia, una experiencia completa, entonces llaman eficiencia neuronal, es decir, la suma de todas las emociones que tenés te generan como un resultado, un número, del 1 al 10, por ejemplo. Me encanta esto. Es muy efímero, pero básicamente esto es un 8, esto es un 7. Ay, que es que tuvo cosas de 5 y cosas de 10 y una cosa inolvidable. Pero al final del día vos decís, esto pasó de 6, vuelve. No pasó de 6, no vuelve. ¿Sí me entendés? Esto puedo Entonces, decir que es totalmente cierto porque mi esposa y yo hacemos esto sin darnos cuenta. Nosotros vamos a restaurantes y al final nos preguntamos, ¿cuánto le pondrías? Literalmente lo que tú dijiste, 7, 8, 9, 10, lo que sea. Y luego la pregunta más importante es, ¿volverías? ¿Repetirías? Y podemos tener a veces un 10 y no es de repetir y a veces tenemos un 7 y sí es de repetir. a mí me pasó ayer. Yo ayer estuve en un 9.5 que jamás volvería. Y de primera y última vez. Porque fue un 10 en todo, servicio, comida, todo. Pero la experiencia en general no me movió como para decir, vuelvo. Es que a veces es raro en un restaurante como estos, en el que de pronto la experiencia puede ser tan extravagante que estuvo bien haberlo hecho solamente una vez. ¿Verdad? Es una cosa contradictoria. Quería preguntarte O que también. Ajá. esperabas una experiencia tan impresionante que fue tan plana que aunque haya sido perfecto el servicio, perfecto el vino, perfecta la comida, perfecta la técnica, te esperabas, era un montón de sorpresas, no te las dieron, entonces dices, pues allá no me van a volver a sorprender, no vuelvo. Como que no tiene Y te voy a alma. decir una cosa que a mí me duele decir, pero es una cosa que yo gracias a Dios entendí desde el primer día. En un restaurante, en una experiencia, no en la constancia de la vida del restaurante, en una noche, para un cliente es más importante la experiencia que le brinda el mesero que la que le brinda el cocinero. Te voy a explicar por qué. Vos vas a 2 restaurantes. En uno comes delicioso y el mesero te atiende como una mierda. Te hace sentir como un culo, no te mira, te hace sentir como yo soy más que usted, te hace comentarios feos, te trae la comida tarde, mala, fría, no te trae el hielo, no te trae los cubiertos al tiempo. Yo paso. Y en el otro, tienes una comida mediocre, con el mesero más adorado del mundo, que te dice, güey, madre, el chef no vino hoy, le pasó esto, está un cocinero, pero vea, nosotros aquí, nos encanta que usted esté aquí, denos la oportunidad, qué pena. ¿A cuál volvés? Al que me trataron bien. Al que te trataron bien, no al que comiste bien. Yo siempre se lo digo a mis cocineros, a mis meseros, se cagan de la risa y me dicen, pero marica, yo soy cocinero, o sea, a mí me duele decirlo, pero al final del día, en la suma, los restaurantes tienen una cosa.
muy particular. Normalmente las industrias tienen o productos o servicios. Sura tiene servicios, Ferrari tiene productos. En el nuevo mercadeo hay que vender experiencias. Entonces, Ferrari vende la experiencia del ego, del manejo, del logro, y Sura te está vendiendo la experiencia de la salud. Entonces, yo sé que ambas evolucionaron a vender experiencias, pero una vende servicios y una vende productos. Los restaurantes venden las dos, Mm. porque te venden un producto que te lo entregan a través de un servicio. Bueno, El servicio de un Ferrari no es, pues es mínimo frente al carro. A vos te entregan las llaves, te hacen una venta, pero no te entregan un servicio en el que consumís el 100% del producto. O sea, no te están dando un servicio en un Ferrari hasta que se acabó el Ferrari y se desapareció. Y en Sura no te están entregando nada tangible, sino un servicio. En cambio, en el restaurante te entregan un producto, pero el producto desaparece al 100% a través del servicio. Y cuando terminas y pagas, ya no hay producto y ya no hay servicio. Entonces es una de las únicas industrias donde tenés una mezcla de producto y servicio. Evidentemente, si en esta y en esta separadas se necesita crear una experiencia, imagínate cómo se necesita crear experiencias en una industria donde el producto se entrega a través de un servicio y el servicio termina siendo más determinante que el mismo producto, por lo que te explicaba. esta me parece que fue una respuesta que fue mind blowing. Ahí sí, como dicen, como que me explotó la cabeza entender esto. Eh, ¿Cuál ha sido o cuál es la fricción más grande que tú encuentras a la hora de capacitar precisamente a tus meseros y a tus cocineros para que la experiencia sea lo más perfecta posible? Mm, que la mayoría son de la generación de cristal. Entonces, a los 3 meses de estar en una empresa, dicen, ay, yo cumplo un ciclo. Ya puedo poner mi hoja de vida que estoy en el cielo, me voy a trabajar en otro restaurante. Y así les pasa y así llegan al cielo. Mm, yo tuve una discusión en estos días con mi novia. Una discusión, pues, amena sobre trabajo y tal. Sí. Y yo le decía, el 97% de las personas que van a ser empleadas en el mundo van a ser empleadas por el 3% de las personas que no renunciaron a una empresa. Yo tengo un caso, digo bacano, en el sentido de que ya la persona volvió, pero mi primer jefe de cocina en el cielo, hace 15 años, que lo adoro, se llama Elkin. Elkin, a los 3 años del cielo, o 4, se fue a trabajar a otro restaurante, no le fue bien, se fue a trabajar a otro restaurante, no le fue bien, y después del tercer restaurante montó una distribuidora de verduras. Nos fue a ofrecer, le comprábamos, que lechuga, que tomate, no sé qué, no le fue bien, se fue a trabajar, volvió a trabajar en las cocinas y, para resumirte la historia, empezó hace 15 años, duró 3, y 12 años después, o sea, hace un mes, volvió a trabajar con nosotros. Entró una partida y ahí va a seguir creciendo y seguirá creciendo y tiene las posibilidades de seguir creciendo. Mi mano derecha en las cocinas entró hace 10 años, tiene, tiene 9 años menos que él, vive en Estados Unidos, tiene salario en dólares, es socio de la empresa porque ya le hicimos vesting de acciones. Y hoy es el jefe ni siquiera de él, es el jefe del jefe del jefe del jefe de él. Y él quien puede haber estado acá, porque no renunció. Entonces ahí al final del día, hoy hay tanta falencia y tanta necesidad de personas no solo talentosas, sino disciplinadas que no renuncien. Porque ese no renunciar a una empresa es lo que yo te hablo de la disciplina. Pues no soy motivado para trabajar en una empresa, no importa, es una buena empresa, sí, te dan estabilidad laboral, sí. ¿Tenés la edad para emprender? No. Pues qué en el hijo de puta empresa, se come 2, 3 baldaditos de mierda que le toque porque es que tiene que aprender a comer mierda. Y apuéstele, y de pronto más adelante monta su restaurante. Pero es que la regla número 1 para ser el mejor emprendedor del mundo es haber sido el mejor empleado del mundo. Porque el fin de un emprendedor es terminar siendo empleado. Vos
Poneme el ejemplo que sea, tenis, relojes, servicios de salud, empresas de vasos, de lujo, diseño interior, lo que sea. Sos un emprendedor. Decimos, vamos a hacer un timeline a futuro. ¿Qué quieres? Entonces vos decís, yo quiero tener la mejor empresa de Medellín. Luego, no, la mejor empresa de Colombia, no, la mejor. Ah, bueno. Y entonces la mejor empresa del mundo. ¿Y vos vas a llegar solo? No, no, necesito unos inversionistas. Ah, entonces unos para Medellín, unos para pasar a Bogotá, unos para... Y me voy diluyendo. Y voy creciendo. Y un día soy dueño de IKEA, de Reebok, de Nike, de Apple, lo que sea. Y vos sos Steve Jobs, sos Elon Musk, sos Jeff Bezos, sos Bernard Arnault. ¿Y vos qué sos? Empleado de la empresa. ¿Y a quién te debes? A una junta directiva y a una asamblea de socios. Entonces a mí no me digan que el mejor y más exitoso emprendedor del mundo no se tiene que comportar como el mejor empleado, porque es que no solo tiene a un jefe. El mejor emprendedor del mundo tiene entre 5 y 30 jefes, dependiendo de la junta directiva de empresas gigantes. Y asambleas de socios de miles de personas. Y además, olvídense de eso. Hágase cuenta que la empresa es pública. A usted no lo, a usted la opinión de un accionista que compró en la bolsa una acción de Amazon no le importa. A usted le importa la SEC. Que usted no lo vaya a meter, le van a llegar con chaquetas el FBI y arrestarlo porque usted movió una acción un centavo como no era. Entonces, al final del día, el fin del emprendedor es ser el mejor empleado. Porque putas no arrancan a emplearse, se pellizcan, como decía mi profesor de filosofía, pellizquense en el escroto. Y pues puta, se ponen a trabajar en las empresas 10 años hasta que tengan experiencia y luego ven qué hacen. Pero es que eso es lo que le está pasando a esta generación de cristal, que están locos. Y además todos bien ofendidos, con carnet de El tema. ofendidito por todo. Le añadiría además una cosa por la que es importante uno ser un buen empleado para ser un buen emprendedor y es que a fin de cuentas el jefe va a capacitar, va a enseñar y va a ponerle el ejemplo a sus propios empleados. Entonces, si no es un buen empleado, ¿cómo pretende tener buenos empleados? ¿Correcto? Total. Si tuvo un Al- mal jefe, tiene que tener un mal jefe para saber que no va a ser así. Y tiene que tener un buen jefe para saber que sí va a ser así. Tiene que tener los dos jefes. ¿Y cómo los va a tener si no es empleado? Si Tiene todo el yo, sentido del mundo. tiene un buen jefe que tuvo un mal día y lo puteó. O sea, tener malos días y va a decir, ay, pues puta, no puedo llevar los problemas de la casa a la oficina o viceversa. Eso no solo se aprende con la experiencia. Juanma, antes de que acabemos, hablemos un poquito de hábitos, porque ya que estamos hablando de ser un buen empleado y un buen jefe y de disciplina, que obviamente requiere mucho eso. O sea, que muchas personas se preguntan, ¿qué hábitos son imprescindibles para ti? O sea, estés en casa, en viajes, sé que viajas más o menos 150 veces al año. ¿Qué hábitos definitivamente no pueden faltar en tu vida? Mm, Yo he sido la persona más indisciplinada para hacer deporte, porque además los cocineros, en muchas etapas de mi vida, sin ser alcohólico, uno toma mucho trago, porque no, un lunes llega un cliente y para el cliente ese es el día especial, ahí tómate una copa conmigo, ahí tómate. Entonces, yo como que hice un alto y empecé a meterle deporte. Entonces, yo no soy ni deportivo, ni fitness, ni nada de esas mierdas, pero yo 5 veces, entre 4 y 5 veces a la semana, muevo mi corazón. Es decir, hago una hora de ejercicio. Que lo que me da ganas, tengo pereza, me pongo a chatear en un escalador, a subir escaleras chateando. Estoy muy enérgico, salgo a trotar, pero yo una hora de 5 horas a la semana las dedico a mover mi corazón. Eso para mí se volvió una cosa fundamental que lo aprendí hace muy poquito, muy poquito. Toda la vida era 3 meses de demasiado gimnasio, me entrenaba por media maratón y después salía a rumbear 3 meses seguidos, que era lo que yo te decía que no, como que la madurez le va a uno eh, como calmando el péndulo de Ujú. los extremos. Mm, entonces, para mí el deporte, meditar, yo medito desde los 12 años, todas las mañanas y todas las noches, entre 5 minutos y 3 horas. Hay días que me levanto a las 4 de la mañana, me quedo despierto y digo, no me voy a levantar hasta las 6, quedo 2 horas ahí meditando, respirando, todo eso. Entonces, yo creo que meditar, en la meditación se dan todas las respuestas y las batallas más duras del ser humano. Cuando vos cerras los ojos, es que te encontrás tus miedos, tus angustias, tus tristezas, tus dudas,
tus alegrías, tus sueños, todo. Entonces yo creo que para mí el acto más importante del ser humano en toda su vida es tener la capacidad de cerrar los ojos y mirarse para adentro. No hay nada más importante que eso. Nada, nada, ni hacer deporte, ni ser exitoso, ni ser profesional, ni siquiera sus sueños, porque es que si uno no es capaz de mirarse, si uno se siente solo cuando está con uno mismo, está llevado al putas. Mm. ¿Cómo haces para Vos mantener la no te puedes energía? sentir. Ajá. ¿Cómo haces para mantener la energía alta Bueno, en los retos del día a día? yo no sé, yo soy como, pues todo el mundo que me conoce, pues yo no me daba cuenta. Yo soy como 1000 voltios así, todo el día. Y además tomo café como un hijo de puta, güey. O sea, ya mi novia me lo para. Después de medio día me lo para. Pero yo me puedo tomar entre 3 y 10 cafés por la mañana. Obviamente tinticos ahí aguaditos, pero pues es mucho. Pues sí, es mucho. Ujú. Pero a mí me encanta el café. Pero no, yo creo que la energía es uno como vivir contento, ¿sabes? Otro ejercicio muy bacano que yo siempre hago en las meditaciones es la gratitud. Yo doy gracias. Yo tengo una meditación que yo me la inventé, que es la meditación que va a parecer más tonta del mundo, pero es impresionante. Es dar gracias por todo. Hacete cuenta que yo no tengo nada para hacer en este momento porque mi novia baja en 10 minutos que está terminando de arreglar y no quiero coger el celular y voy a meditar aquí con los ojos abiertos. Y yo empiezo a decir, gracias porque la temperatura está bien. Gracias porque el foco prendió. Gracias porque salió el agua del grifo. Gracias porque no me duelen los pies y puedo caminar. Porque no me salió un barro en la frente. Gracias porque tengo pelo. Gracias porque tengo los 5 dedos. Gracias porque tengo este jugo de naranja aquí. Y empiezo a dar gracias por todo lo que mira y lo haces por ahí, por 10 minutos. Y los 3 4 primeros minutos son medio tontos porque vos decís, ay, gracias porque tengo este vaso con agua. Porque cuánta gente no tiene agua potable a solo decir agua. Yo doy agua así, agua y me traen agua. ¿Cuánta gente? Como 2 billones de personas no tienen agua. Bueno, creo sí, como 2 billones de personas no tienen agua. Entonces uno empieza es un ejercicio un poquito largo. Al principio parece como tonto, pero uno empieza a ser consciente de cosas que da por sentadas. Y después de que se le acaban las cosas, las ideas de quedar gracias, el cerebro empieza a buscar cosas porque dar gracias, güey, puta, gracias porque tengo mi mamá, gracias porque tengo mi papá, gracias porque tengo salud, gracias porque me salió ese negocio, gracias porque hice esto, gracias porque pude pagar la matrícula. Y empezás ya a buscar en la profundidad de tu ser, en el ejercicio de la meditación de la gratitud. Y un momento u otro empezás a encontrar, ay, hijo de puta, gracias porque tengo mi hermana, pero yo estoy bravo con ella, yo soy un huevo, ¿no? Y a la hermana, te amo, qué huevas que peleamos por esto, por esto. Termino la meditación y te lo juro que le escribes a 5 personas. La tenés que hacer larga, para que primero empiecen con el vaso de agua que das por sentado y luego termines dándote cuenta. Y es una meditación súper bacana, eso lo hago muy seguido. Juanma, para terminar, sé que has llegado a hacer un ayuno de 36 horas. ¿Qué beneficios te trae ayunar? A ver, yo no me voy a poner a hablar aquí de los beneficios de ayunar Google y Google sabe más que yo. Pero yo he ayunado mucho tiempo en mi vida. Eh, el reseteo de las células es muy impresionante. El comer más poquito, el, pero para mí lo más importante es, uno no puede ayunar respiración y evidentemente no, pues somos 70% agua, no va a ayunar agua. Entonces, el tercer acto necesario para la supervivencia, porque el acto más necesario y de más corta duración es el de respirar, pues no puedes quedarte más de 5 minutos sin oxígeno y seguro si te aguantas la respiración no aguantas más de 1 minuto y medio, 2 minutos, lo que sea. Entonces luego viene el tomar agua y el tercero es meterse alimentos a la boca. Como la alimentación se ha vuelto lúdica, gastronómica, pero también se ha vuelto en muchos sentidos hiper procesada, mala, etcétera, etcétera. Entonces, indulgente. eh, entonces, al final del día, que el cerebro sea capaz de controlar un acto de manera racional,
que a nosotros se nos da de manera inconsciente porque el hambre, uno no dice, me va a dar hambre, no, uno le da hambre porque el cuerpo necesita alimento para vivir. Es el tercero más importante para la supervivencia. Entonces, que el cerebro sea capaz de controlar esos impulsos inconscientes hace que vos tengas una capacidad de decirle a tu cerebro lo que sea. O sea, si vos sos capaz de decirle a tu cerebro, no vamos a comer, no te va a dar hambre, vas a estar tranquilo, no te va a dar ansiedad, no vas a hacer esto, vos sos capaz de decirle a tu cerebro lo que sea. Cuando yo hago ayunos, hay gente que no se sienta en las mesas. Dice, no, yo estoy en ayuno, no me siento porque no quiero la comida. Yo me siento, miro el plato y digo, yo ya sé que sabe eso. Y hago que me sepa en mi cerebro y digo, no voy a comer. Yo me siento con mi familia. Normalmente yo ayuno entre 14 y 16 horas. O sea, yo ayuno hasta la 1 de la tarde. A veces comía a las 7 de la noche, a veces comía a las 9. Entonces a veces el ayuno es más largo, a veces más cortico. Y hay veces me tiro 24 horas, o sea, como un día a las 7 de la noche, al otro día como a las 8. Entonces ahí pasan 24, 25 horas. Y hay días que digo, hijo de puta, me voy a dormir ya y me aguanto hasta el otro día y aguanto las 36. Pero solo una vez he aguantado 36 horas. Y la última hora, porque además en esa última hora estaba trabajando. Estaba como si no hubiera pasado nada en la oficina. Y me fui a parar. Y como que me mareé y yo dije, ay, gonorrea, necesito azúcar, pues carbohidratos, pues de todo. Entonces me comí un bowl con edamames, con arroz, con plátano. Y como que me quedé ahí sentado un rato y ya, pues el cerebro volvió y procesó eso en el cuerpo y en la sangre y tal, y volvió. Pero realmente yo sí soy un creyente fiel de que el ayuno es una forma de autocontrol, la hijo de puta. Mucho salvaje. Y también muchísimas gracias por tu tiempo hoy en este podcast tan salvaje, Juanma. Antes de que te vayas, si tienes alguna red social que quieres que la gente visite, algún proyecto en particular que apoyen, lo que quieras decir para que brilles aún más, adelante. No, pues nada, mis redes sociales @JuanmaElCielo, está ahí en Instagram. Y nada, y nos vemos por ahí en la calle. Fenomenal, Juanma. Muchas gracias por todo. Bueno, un abrazo a todos. Bueno, si llegaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato. Si quieren ver el podcast completo, hagan clic acá y no se les olvide prender las notificaciones para ser los primeros en saber cuando hay un nuevo video. Nos vemos.